El juez quedó helado cuando me vio entrar en la sala. Nadie imaginaba que yo era la heredera de 5,8 millones. Pero esa mañana, mientras todos esperaban verme humillada, yo cargaba en mi bolso la prueba de que había sido subestimada toda mi vida. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. Me llamo Estela García del Olmo, tengo 63 años, y hasta hace 6 meses creía que mi mayor logro había sido mantener unida a mi familia. Vivía en una casa colonial del centro de Guadalajara, de esas con patio interior donde crecen bugambilias moradas y donde el olor a café recién hecho se mezcla con el aroma del pan dulce que horneaba cada madrugada. Mi rutina era la misma desde hace 40 años. Levantarme a las 5 de la mañana, preparar el desayuno para Germán, mi esposo, alistar la masa para las conchas y los cuernitos de la panadería, y esperar que él bajara arrastrando las pantuflas por el piso de Talavera, ya con esa cara de fastidio que había perfeccionado durante las últimas 2 décadas. «Buenos días, mi amor», le decía siempre, mientras le servía sus huevos estrellados con frijoles refritos y tortillas recién hechas. Él respondía con un gruñido, sin levantar la vista del periódico, como si mi voz fuera un ruido molesto que interrumpía su concentración, pero yo seguía intentando. Porque eso hacen las esposas de mi generación, insisten en el amor hasta que se les acaban las fuerzas. Esa mañana de marzo, mientras limpiaba la mesa después del desayuno, encontré algo que me heló la sangre. Entre las páginas del periódico había un sobre amarillo, arrugado, con letra que no reconocía. Lo abrí con manos temblorosas. «Mi querido Germán, anoche fue increíble. Ana Lucía no sospecha nada, y tu esposa menos. Nos vemos el viernes en el hotel de siempre. Tu Anita que te ama». El mundo se detuvo. El sobre se me resbaló de las manos como si quemara. Anita. Ana Lucía era mi nuera, la esposa de mi hijo Iván, la madre de mis 2 únicos nietos, la mujer a quien yo había enseñado a hacer mole poblano, a quien abrazaba cada día de las madres diciéndole, «Eres la hija que nunca tuve». Me senté en la silla de mimbre del patio, la misma donde había amamantado a Iván hace 35 años, donde había llorado cada vez que Germán llegaba borracho, donde había rezado el rosario pidiendo que mi familia fuera feliz. Las bugambilias me parecían más violentas ese día, como si hubieran absorbido mi dolor y lo reflejaran en sus pétalos. Recordé la última cena familiar, hace apenas una semana. Ana Lucía había llegado con un vestido nuevo, de esos que cuestan más que mi mesada mensual. Se había sentado muy cerca de Germán, demasiado cerca, y cuando él le sirvió vino, sus dedos se rozaron más tiempo del necesario. Yo lo había notado, pero como siempre, había decidido no ver lo evidente. «¿Te gusta el mole, Anita?», le había preguntado, orgullosa de mi receta familiar. «Está delicioso, suegrita», me había respondido con esa sonrisa que ahora entendía era falsa. «Usted cocina como los ángeles». Germán había sonreído también, pero no me miraba a mí, miraba a ella, con esos ojos que yo no veía dirigidos hacia mí desde hacía años. Ojos llenos de deseo, de complicidad, de secretos que me excluían completamente. Esa tarde, mientras Germán dormía su siesta de siempre, con la boca abierta y ronquidos que sacudían las paredes, revisé su teléfono. Mis manos temblaban tanto que casi lo tiro 2 veces. Los mensajes eran peores que la carta, mucho peores. «Mi amor, ya no aguanto más. Quiero estar contigo siempre. Esa vieja ya no sirve para nada, solo estorba. Cuando tengamos todo el dinero, nos iremos lejos». ¿Todo el dinero? ¿De qué dinero hablaban? Seguí leyendo, aunque cada palabra era como tragar vidrio molido. Había fotos de ellos dos en habitaciones de hotel, abrazados, besándose, desnudos. Fotos que desintegraban 40 años de matrimonio en segundos. Pero lo que más me dolió no fueron las imágenes. Fue leer lo que Ana Lucía escribía sobre mí. Ya convencí a Iván de que su mamá está perdiendo la memoria. Dice que a veces se confunde, que repite las mismas historias. Cuando el doctor firme los papeles de incapacidad mental, podremos hacer lo que queramos con la herencia de su tío Julián.
mi tío Julián, el hermano de mi padre, que había muerto el año pasado y me había dejado como única heredera de su fortuna. Una herencia que yo había mantenido en secreto, guardando los documentos en una caja fuerte que solo yo conocía. Una herencia de la que Germán sabía muy poco, porque yo había aprendido, después de 4 décadas, a no confiarle todo. Pero de alguna manera, él se había enterado, y ahora planeaba robarme no solo mi dignidad, sino también mi futuro. Cerré el teléfono y me quedé inmóvil en el sofá de la sala, el mismo donde había visto crecer a mis nietos, donde habíamos celebrado cumpleaños y navidades. Todo estaba igual, las fotos familiares en sus marcos dorados, el crucifijo de madera que mi madre me había regalado el día de mi boda, los cojines bordados a mano que había hecho durante los largos inviernos, cuando Germán trabajaba de noche. Pero yo ya no era la misma mujer que había despertado esa mañana. Esa mujer había muerto mientras leía los mensajes de su esposo con su nuera. La mujer que quedó era alguien nuevo, alguien que ya no tenía nada que perder, pero que, sin saberlo todavía, tenía mucho más que ganar de lo que cualquiera podía imaginar. Mientras el sol se ocultaba detrás de los techos de teja roja del barrio, tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a descubrir hasta dónde llegaba esta traición, y cuando lo hiciera, el mundo entendería que habían subestimado a la mujer equivocada. Durante 3 días, fingí que no había visto nada. Seguí levantándome a las 5, preparando el café en la cafetera de peltre que había heredado de mi abuela, sirviendo los frijoles en los mismos platos de talavera azul que compramos para nuestra primera casa. Pero cada gesto era una representación teatral, cada sonrisa una máscara que me dolía mantener en su lugar. Germán actuaba normal, demasiado normal. Me daba los buenos días con la misma indiferencia de siempre. Leía su periódico mientras masticaba los huevos sin siquiera levantar la vista para mirarme. Pero ahora, yo notaba los detalles que antes ignoraba. Cómo revisaba el teléfono cada pocos minutos. Cómo sonreía cuando creía que yo no lo veía. Cómo se bañaba más tiempo del necesario y usaba una loción que nunca antes había tenido. El viernes por la mañana, mientras él se arreglaba para salir, me dijo sin mirarme: «Voy a Tlaquepaque a ver unos proveedores nuevos para la panadería. Regreso en la noche». Tlaquepaque, el mismo pueblo donde estaba el hotel que mencionaba en los mensajes. Mi estómago se contrajo como si hubiera comido algo en mal estado, pero mantuve la voz firme. «Que tengas buen viaje, mi amor. ¿Quieres que te prepare algo de comer para el camino?» «No es necesario», respondió, y por primera vez en semanas me miró directo a los ojos. «Estaré bien». Cuando escuché el motor de su camioneta alejándose por la calle empedrada, corrí hacia la ventana de la sala. Lo vi dar vuelta en la esquina, hacia el rumbo contrario a Tlaquepaque. Se dirigía hacia la colonia americana, donde vivían Iván y Ana Lucía. Mis manos temblaron mientras marcaba el número de mi hijo. «¿Bueno?», contestó Iván, con esa voz que siempre me había llenado de ternura. «Hijo, ¿cómo están? Solo quería saber si necesitan algo del mercado». «Ah, hola mamá». «No, estamos bien». Ana Lucía salió temprano. Tenía unas cosas que hacer en el centro. «Yo me voy ahorita al cuartel. Tengo turno doble». Ana Lucía había salido temprano, el mismo día que Germán tenía su viaje de negocios, el mismo día que, según sus mensajes, tenían planeado verse en el hotel. «Está bien, mijo. Cuídate mucho». «Tú también, mamá. Te quiero, te quiero». Las mismas palabras que me había dicho desde niño, pero ahora sonaban huecas, como un eco de algo que ya no existía. Porque si me quisiera de verdad, ¿cómo podía estar planeando declararme incapaz mental? ¿Cómo podía conspirar contra su propia madre? Esa tarde tomé el camión hacia Tlaquepaque. Hacía años que no viajaba sola. Siempre dependía de Germán para ir a cualquier lado. El asiento de plástico naranja estaba pegajoso por el calor, y el camión se sacudía en cada bache de la carretera. A mi lado, una señora con rebozó tejía algo que parecía un suéter, y del radio sonaba una canción de Juan Gabriel, que me recordó a cuando éramos novios y bailábamos en las fiestas del pueblo. «Amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo», cantaba la radio, y yo pensé en la ironía de esas palabras. ¿Dónde estaba mi amor eterno?
¿En qué momento se había convertido en desprecio y traición? El Hotel San Rafael era un lugar modesto, de esos que no piden muchos documentos y donde las habitaciones se alquilan por horas. Estaba pintado de color rosa mexicano, con macetas de geranios rojos en la entrada y una fuente pequeña que gorgoteaba en el patio central. Me senté en una banca de la plaza que estaba justo enfrente, bajo la sombra de un laurel de la India, y esperé. No tuve que esperar mucho. A las 3:15 de la tarde, vi la camioneta de Germán estacionarse en la entrada del hotel. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. 5 minutos después, llegó un taxi amarillo. De él bajó Ana Lucía. Llevaba un vestido rojo que yo nunca le había visto, zapatos de tacón alto y el cabello recogido de una manera que la hacía ver más joven. Caminaba con una seguridad que nunca mostraba cuando estaba en mi casa, donde siempre se comportaba como la nuera respetuosa y tímida. Los vi encontrarse en la recepción del hotel. Germán la tomó de la cintura. Ella le acarició la cara. Se besaron como adolescentes enamorados, con una pasión que yo no recordaba haber visto jamás dirigida hacia mí, ni siquiera en nuestros primeros años de matrimonio. Subieron las escaleras tomados de la mano, riéndose de algo que él le susurraba al oído. Desaparecieron en el segundo piso, donde una cortina de encaje los ocultó de mi vista. Me quedé allí sentada hasta que se hizo de noche. Los vi bajar 2 horas después, despeinados, con esa expresión satisfecha de quien acaba de hacer algo prohibido. Volvieron a besarse junto al carro de Germán, y ella se fue en su taxi mientras él se quedó fumando un cigarro, recargado contra la camioneta, sonriendo como no lo había visto sonreír en años. Cuando finalmente regresé a casa, ya eran las 9 de la noche. Germán llegó 20 minutos después, con la ropa arrugada y olor a perfume barato. ¿Cómo te fue en Tlaquepaque?, le pregunté, mientras fingía ver la televisión. Bien, bien. Los proveedores estaban interesados, pero hay que pensarlo más. Son decisiones importantes. Decisiones importantes. Como la decisión de traicionarme, como la decisión de robarme, como la decisión de destruir 40 años de matrimonio por una mujer que podría ser su hija. Esa noche, mientras él se bañaba, revisé su cartera. Encontré el recibo del hotel. Habitación 204, 2 horas, 200 pesos. También encontré un papel doblado con números anotados. 5.800.000. Dividir en 3. Abogado Mendoza. Certificado médico. 15 de abril. El 15 de abril era dentro de 2 semanas. La fecha en que, aparentemente, planeaban ejecutar su plan para declararme mentalmente incapaz y quedarse con la herencia de mi tío Julián. Dividir en 3. Germán, Ana Lucía y... ¿Quién más? ¿Mi propio hijo? Me senté en la cama, viendo dormir al hombre que había sido mi compañero durante 4 décadas. Roncaba con la boca abierta, con una expresión de paz que me pareció obscena después de lo que había visto esa tarde. Sus cabellos grises estaban despeinados. Tenía una mancha de salsa en la camisa que no se había molestado en cambiar. Y sus manos, las mismas que me habían acariciado el día de nuestra boda, ahora me parecían las manos de un extraño. ¿En qué momento había dejado de amarme? ¿Cuándo había empezado a verme como un estorbo, como una vieja que solo servía para cocinar y limpiar? ¿Había fingido durante años, o realmente había sentido algo por mí que ahora se había convertido en desprecio? Miré nuestras fotos de boda en el buró. Yo tenía 23 años, él 26. Nos veíamos tan jóvenes, tan llenos de esperanza. En esa foto, él me miraba como si fuera lo más valioso del mundo. Ahora me trataba como si fuera un mueble viejo que ocupaba espacio innecesario. Pero mientras los miraba dormir, a él y a mi matrimonio muerto, algo se despertó en mí. Una fuerza que no sabía que tenía. Una frialdad que nunca había sentido. Si ellos podían planear mi destrucción en silencio, yo también podía planear la suya. Si querían jugar a ser más astutos que la vieja estúpida, iban a descubrir que habían subestimado completamente a su oponente, porque la herencia de mi tío Julián era solo el comienzo de los secretos que guardaba, y ellos no tenían ni la menor idea de con quién se habían metido. Al día siguiente, decidí hacer algo que nunca había hecho en 40 años de matrimonio. Revisar todos los documentos que Germán guardaba en su escritorio.
Esperé a que saliera a la panadería del centro, la primera que abrimos juntos cuando éramos jóvenes y soñábamos con un futuro próspero, y me dirigí a su estudio. La habitación olía a tabaco viejo y a los libros de contabilidad que él consultaba cada noche. Su escritorio de caoba estaba ordenado con la precisión militar que siempre había caracterizado a mi esposo. Lapiceros en su lugar, facturas apiladas por fecha y 3 cajones que mantenía cerrados con llave. Pero yo conocía sus costumbres mejor que él mismo. Sabía que guardaba las llaves en una cajita de metal dentro del ropero, detrás de las camisas que yo planchaba religiosamente cada domingo. El primer cajón contenía contratos de la panadería que reconocí, algunos préstamos bancarios que habíamos firmado juntos, y las escrituras de la casa que mis padres nos habían ayudado a comprar cuando nos casamos. Nada extraño hasta ahí. El segundo cajón me quitó el aliento. Había una carpeta color manila etiquetada con mi nombre. Estela. Procedimiento. Dentro encontré copias de mis certificados médicos de los últimos 5 años, mis análisis de sangre, y algo que me heló las venas. Un reporte psicológico falso, donde supuestamente yo había sido evaluada por pérdida de memoria, confusión temporal y comportamiento errático. El documento tenía la firma de un doctor que no conocía, Dr. Ricardo Mendoza, médico psiquiátrico. La fecha del reporte era del mes pasado, un mes en el que yo nunca había visitado a ningún psiquiatra. Seguí leyendo con las manos temblorosas. El reporte describía a una mujer de 63 años con demencia senil incipiente, que representaba un peligro para sí misma y para el manejo de bienes considerables. Recomendaba tutela legal inmediata para evitar decisiones financieras irresponsables que podrían perjudicar el patrimonio familiar. Cada palabra era una bofetada. Me describían como una anciana decrépita, incapaz de recordar conversaciones básicas, que se confundía con los nombres de sus familiares y que había intentado regalar dinero a extraños en la calle. Todo mentira, todo inventado. Pero lo peor estaba en la última página. 3 firmas que autorizaban el procedimiento de tutela. La de Germán, la de un notario que no reconocí, y la tercera. La tercera me rompió el corazón en pedazos que no sabía que podían existir. Iván García del Olmo, mi hijo, mi bebé. El hombre que yo había cargado en mis brazos durante noches enteras cuando tenía cólicos, a quien había enseñado a andar en bicicleta en el patio de la casa, quien me había dicho, «Te amo, mamá», cada noche durante los primeros 15 años de su vida. Él también había firmado para declararme mentalmente incapaz. Me dejé caer en la silla del escritorio de Germán, sintiendo como si alguien me hubiera arrancado el aire de los pulmones. Las lágrimas llegaron sin permiso, goteando sobre el documento falso que sentenciaba mi cordura. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de furia pura, de traición tan profunda que me dolía hasta los huesos. En el tercer cajón encontré algo aún más devastador: los documentos reales de la herencia de mi tío Julián. Germán había contratado a un investigador privado para averiguar los detalles exactos de lo que yo había heredado. No eran solo 5.8 millones de pesos. Mi tío había sido más rico de lo que yo misma sabía. Tenía propiedades en Puerto Vallarta, acciones en 3 empresas de Guadalajara, una cuenta bancaria en Estados Unidos y una colección de arte que valía más que todas las panaderías juntas. El investigador estimaba que la herencia total ascendía a casi 20 millones de pesos. 20 millones. Una fortuna que yo había mantenido en secreto porque mi tío me había pedido discreción hasta que todos los trámites legales estuvieran completos. Una fortuna por la que mi propia familia estaba dispuesta a destruirme. Al fondo del cajón había una carpeta más pequeña con fotos. Al principio pensé que eran de nuestros viajes familiares, pero cuando las saqué, el mundo se me volvió a tambalear. Eran fotos de Germán y Ana Lucía, pero no solo en el hotel. Los habían fotografiado en restaurantes caros de la ciudad, en el malecón de Puerto Vallarta, en una joyería donde él le compraba un anillo que costaba más que nuestro gasto familiar de 6 meses. Había fotos de ellos entrando juntos a una oficina que reconocí, la del notario público donde habían falsificado los documentos para mi tutela. Pero la foto que más me dolió era una donde estaban los dos sentados en la sala de mi propia casa,
riéndose mientras miraban papeles que reconocí como los planos de remodelación. Estaban planeando qué hacer con mi casa después de que me internaran en un geriátrico. En el reverso de esa foto, alguien había escrito con tinta azul: «La nueva vida empieza pronto. Solo falta que la vieja firme o que el juez decida por ella». La vieja. Así me llamaban. Como si mis 63 años fueran una enfermedad contagiosa. Como si mi edad fuera razón suficiente para tratarme como basura. Guardé todo de vuelta en los cajones. Pero antes hice copias de los documentos más importantes con la impresora que teníamos en la sala. Mis manos ya no temblaban. Una calma extraña se había apoderado de mí, como si finalmente hubiera entendido las reglas del juego que habían estado jugando a mis espaldas. Esa tarde, cuando Germán regresó, me encontró preparando mole poblano en la cocina, como si fuera un día normal. El aroma del chocolate y los chiles llenaba toda la casa, mezclándose con el olor de las tortillas recién hechas que había puesto a calentar en el comal de barro. «Huele delicioso», me dijo, acercándose por detrás para darme un beso en la mejilla. Un beso que ahora me quemaba la piel. «Es tu favorito», respondí, sin voltear a verlo. «Quería consentirte». Se sentó en la mesa de la cocina mientras yo servía los platos. Comimos en silencio, como habíamos hecho miles de veces durante nuestra vida matrimonial, pero ahora el silencio tenía un peso diferente. Él creía que era el silencio de una esposa sumisa que no sabía nada. Yo sabía que era el silencio de una mujer que ya había visto todo. «Estela», me dijo de repente limpiándose la boca con la servilleta de tela que había bordado años atrás. «He estado pensando que tal vez deberíamos ver a un doctor». Mi cuchara se detuvo a medio camino hacia mi boca. «¿Un doctor? ¿Por qué? ¿Te sientes mal?» «No es por mí, es por ti». Su voz sonaba preocupada, pero yo podía ver la falsedad en sus ojos. «Últimamente te he notado diferente, más distraída. A veces repites las mismas historias o te confundes con las fechas». Mentiroso. Yo tenía mejor memoria que él. Recordaba el cumpleaños de cada uno de nuestros familiares, las fechas de vencimiento de todas las cuentas, los nombres de todos los empleados de las panaderías. Pero él necesitaba plantar esa semilla de duda para justificar su traición. «No me he sentido confundida», respondí con calma. «Pero si tú crees que es necesario, podemos ir al doctor». Su cara se iluminó con una sonrisa que trató de parecer amorosa. «Me da mucho gusto que seas tan comprensiva, mi amor. Ya hice una cita para mañana con un especialista muy bueno, el doctor Mendoza. Es muy reconocido en temas de la tercera edad. El doctor Mendoza, el mismo que había firmado el reporte falso sobre mi supuesta demencia». «Perfecto», dije, volviendo a comer como si nada. «Mañana vamos». Esa noche, mientras Germán dormía, llamé al investigador privado que había mencionado Claire, la enfermera del hospital. Su nombre era Tomás Beltrán, y según Claire era discreto, honesto y especializado en casos de fraude familiar. «Señora García», me dijo con una voz calmada, «entiendo su situación. Desafortunadamente, es más común de lo que la gente piensa. ¿Cuándo necesita que empecemos?» «Ahora mismo», le respondí, «y necesito que sea absolutamente confidencial. Mi familia no puede saber que usted existe». «Por supuesto». «¿Qué necesita exactamente?» «Necesito pruebas de todo. Necesito que documenten cada mentira, cada documento falso, cada encuentro secreto. Y necesito que me ayuden a proteger algo muy importante antes de que sea demasiado tarde». Al colgar el teléfono, me quedé parada junto a la ventana de la cocina, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban en la distancia. Por primera vez en meses, no me sentí como una víctima. Me sentí como una mujer que estaba a punto de recuperar su vida, y ellos no tenían ni idea de la tormenta que se les venía encima. La cita con el doctor Mendoza estaba programada para las 10 de la mañana. Germán me despertó temprano, con esa falsa ternura que había perfeccionado durante las últimas semanas. «Buenos días, mi amor. ¿Cómo dormiste?», me preguntó, acariciándome el cabello como solía hacer cuando éramos novios. Cada caricia me daba náuseas, pero sonreí como la esposa obediente que él creía que era. «Muy bien, Germán. ¿Desayunamos antes de ir al doctor?» Preparé chilaquiles verdes con crema y queso fresco.
Su desayuno favorito desde que se lo había hecho por primera vez durante nuestro segundo año de casados. Mientras cocinaba, él me observaba desde la mesa de la cocina con una expresión que no lograba descifrar. ¿Era culpa? ¿Nerviosismo? ¿O simplemente estaba calculando cuánto tiempo más tendría que fingir que me amaba? Estela, me dijo mientras comía, quiero que sepas que esto que vamos a hacer es por tu bien. El doctor va a hacerte unas preguntas. Tal vez algunos exámenes sencillos. Solo sé natural. Responde lo que se te ocurra. Sé natural. Como si mi naturalidad fuera el problema. Como si mi cordura fuera algo que necesitara ser evaluada por extraños que ya habían decidido mi destino antes de conocerme. Por supuesto, mi amor. Solo quiero que estés tranquilo. El consultorio del doctor Mendoza estaba en una zona elegante de Guadalajara, en uno de esos edificios de vidrio donde los elevadores huelen a desinfectante caro y las recepcionistas parecen modelos de revista. La sala de espera tenía sillas de cuero color crema y revistas que nadie leía. Música instrumental que sonaba como la banda sonora de una película triste. Germán se sentó junto a mí, tomándome de la mano con una ternura que me pareció obscena. Cada pocos minutos revisaba su reloj, como si tuviera prisa por deshacerse de mí. Señora García, me llamó una enfermera joven con uniforme blanco impecable. El doctor la espera. El doctor Mendoza era un hombre de unos 50 años, calvo, con lentes de marco dorado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su escritorio estaba lleno de diplomas enmarcados y fotografías donde aparecía estrechando manos con políticos y empresarios importantes. «Buenos días, señora García. Soy el doctor Mendoza», me dijo, indicándome que me sentara en una silla frente a su escritorio. Su esposo me ha contado que ha tenido algunos episodios de confusión últimamente. Episodios de confusión. Así llamaba a la lucidez de una mujer que había descubierto la traición de su familia. «No me siento confundida, doctor», respondí con calma. «Me siento perfectamente bien». Él intercambió una mirada rápida con Germán, como si mi respuesta fuera exactamente lo que esperaban. «Entiendo, señora García. Pero a veces, cuando tenemos cierta edad, nuestra percepción de nosotros mismos puede no coincidir con la realidad». Abrió una carpeta que tenía mi nombre. «Veo aquí que usted nació en 1960. ¿Es correcto?» «Sí, doctor». «¿Y puede decirme qué día es hoy?» «Martes 8 de abril de 2024. «Muy bien. ¿Sabe dónde estamos?» «En su consultorio, en la Torre Médica del Ángel, en la Avenida López Mateos». Cada respuesta correcta parecía irritarlo más. Siguió con preguntas básicas. El nombre del presidente de México, la capital de Jalisco, la fecha de mi matrimonio, los nombres de mis hijos. Respondí todo correctamente, con una precisión que obviamente no esperaba. «Señora García», dijo finalmente, cerrando su carpeta, «su esposo me comentó que últimamente ha tenido problemas para manejar dinero. ¿Es cierto que ha intentado regalar grandes cantidades a extraños?» Ahí estaba, la mentira central de su farsa. «Nunca he regalado dinero a extraños, doctor. Ni grandes cantidades ni pequeñas». «¿Está segura?» A veces, las personas con ciertos tipos de demencia no recuerdan estos episodios. Ciertos tipos de demencia. Hablaba de mí como si no estuviera presente, como si fuera un objeto que necesitaba ser etiquetado y guardado. «Estoy completamente segura, doctor. Mi memoria está perfecta». Germán se removió incómodo en su silla. El doctor Mendoza garabateó algo en mi expediente. «Señora García, voy a pedirle que salga un momento. Necesito hablar con su esposo sobre algunas cuestiones técnicas del tratamiento». Salí al pasillo, pero no me alejé de la puerta. Por la rendija pude escuchar fragmentos de su conversación, más lúcida de lo esperado. «Necesitamos más evidencia. El procedimiento legal puede complicarse. Tal vez deberíamos esperar a que muestre más síntomas». Síntomas. Querían que yo enloqueciera para justificar su robo. Cuando me llamaron de vuelta, el doctor tenía una sonrisa forzada. «Señora García, por el momento todo parece estar bien, pero me gustaría verla en un mes para hacer un seguimiento más detallado. Mientras tanto», me entregó un frasco de pastillas. «Tome una de estas cada noche antes de dormir. Le ayudarán a descansar mejor». Tomé el frasco y leí la etiqueta. Risperidona. No era para dormir. Era un antipsicótico que en dosis altas
Podía causar confusión, pérdida de memoria y comportamiento errático. Querían drogarme. Querían inducir artificialmente los síntomas de demencia que necesitaban para justificar mi internamiento. Gracias, doctor, dije, guardando las pastillas en mi bolso. Las tomaré religiosamente. Cuando salimos del consultorio, Germán parecía nervioso. ¿Qué te pareció el doctor, mi amor? Muy profesional. Me dio mucha confianza. Esa tarde, mientras Germán fue a la panadería del centro, recibí una llamada de Tomás Beltrán. Señora García, tengo información importante. ¿Puede venir a mi oficina? Su oficina estaba en un segundo piso sobre una farmacia, en una zona menos elegante pero más honesta de la ciudad. Tomás era un hombre de unos 40 años, con cabellos grises prematuros y ojos inteligentes que parecían ver más de lo que la gente quería mostrar. Señora García, me dijo, extendiendo una carpeta gruesa sobre su escritorio. Lo que su familia está haciendo es un delito federal. Falsificación de documentos, fraude, conspiración para cometer robo. Podrían ir a la cárcel por muchos años. Abrí la carpeta y encontré fotos, documentos, grabaciones. Había seguido a Germán y Ana Lucía durante 3 días. Las imágenes los mostraban no solo en hoteles, sino también en el despacho del notario, en reuniones con abogados, e incluso entrando a mi casa cuando yo no estaba, fotografiando mis pertenencias como si fueran inventario. Aquí tiene la prueba más importante, me dijo, señalando un documento. Esta es la escritura que prepararon para transferir la propiedad de su casa. Solo necesitan que usted firme aquí, alegando que es una actualización rutinaria de papeles. Mi casa, la casa donde había criado a mi hijo, donde había llorado mis penas y celebrado mis alegrías. Querían robármela también. Pero hay más, señora García. Su hijo Iván no solo firmó los documentos de tutela, también recibió 50,000 pesos por hacerlo. Aquí está el recibo bancario. 50,000 pesos. El precio que mi propio hijo había puesto a la traición de su madre. ¿Y qué puedo hacer, señor Beltrán? Tenemos 2 opciones. Podemos ir directamente a la policía, o podemos tender una trampa para conseguir evidencia aún más contundente. Una confesión grabada, por ejemplo. Me quedé pensando unos minutos, mirando las fotos de mi familia destruyendo mi vida con la precisión de cirujanos. Quiero la trampa, le dije finalmente. Quiero que se condenen con sus propias palabras. Será peligroso, señora García. Si sospechan algo, ya no tengo nada que perder, señor Beltrán. Ellos se encargaron de eso. Esa noche llegué a casa con las pastillas del doctor Mendoza en mi bolso. Durante la cena, mientras servía pozole rojo con las guarniciones tradicionales, lechuga picada, rábanos, orégano, chile piquín, Germán me preguntó, ¿ya tomaste tu pastilla, mi amor? Todavía no. La tomaré antes de acostarme. Es importante que no se te olvide. El doctor fue muy claro. Es para tu bien, para mi bien. Todo lo que me hacían era para mi bien. Mi traición era para mi bien. Mi despojo era para mi bien. Mi destrucción era para mi bien. Subí a la recámara y, como todas las noches de los últimos meses, fingí tomar la pastilla, pero en lugar de tragarla, la escupí en un pañuelo y la guardé en una cajita de metal que tenía escondida detrás de mis libros de cocina. Al final del mes, tendría 30 pastillas. 30 pastillas que serían evidencia de su intento de drogarme. 30 pastillas que los mandarían a la cárcel. Mientras Germán roncaba a mi lado, yo permanecí despierta, planeando cada movimiento de mi venganza. Ellos creían que me habían acorralado, pero estaban a punto de descubrir que habían despertado a la mujer equivocada. El plan que Tomás y yo diseñamos era sencillo pero arriesgado. Yo fingiría un episodio de confusión delante de Germán y Ana Lucía para que se confiaran y hablaran libremente sobre sus verdaderos planes. Llevaría una grabadora escondida en mi rebozo de lana, el mismo que había tejido mi madre antes de morir. Elegimos el día perfecto, el cumpleaños de mi nieto menor, Sebastián, que cumplía 7 años. La familia siempre se reunía en mi casa para los cumpleaños, y era la oportunidad perfecta para tenerlos a todos juntos. Pasé la mañana cocinando como siempre hacía para las celebraciones familiares. Mole poblano que llevaba más de 20 ingredientes y 3 días de preparación, arroz rojo con chícharos y zanahorias,
frijoles charros y tamales de dulce que había aprendido a hacer viendo a mi abuela cuando era niña. La cocina se llenó de los aromas que habían definido mi vida: canela, chocolate, chiles secos, comino. Mientras cocinaba, ensayé mentalmente mi actuación. Tenía que parecer confundida sin exagerar, perdida sin resultar ridícula. Una mujer de 63 años que empezaba a mostrar los primeros signos de demencia. A las 3 de la tarde comenzaron a llegar. Primero Iván con sus 2 hijos, Sebastián y Andrea, de 10 años. Los niños corrieron hacia mí como siempre lo habían hecho. ¡Abuelita!, gritó Sebastián, abrazándome por la cintura. ¿Ya está listo el pastel? Claro que sí, mi amor, le respondí, cargando toda la ternura genuina que sentía por mis nietos. Tu favorito de chocolate con fresas. Andrea me tomó de la mano con esa confianza que solo tienen los niños que se saben amados sin condiciones. Abuela, ¿me enseñas a hacer tamales la próxima semana? Quiero aprender para cuando sea grande. Por supuesto, mi cielo. Te voy a enseñar todos los secretos de la familia. Si ellos supieran que tal vez esta sería la última vez que celebraríamos juntos en esta casa. Si supieran que su abuelo y su madre estaban planeando quitarme todo, incluyendo a ellos. Media hora después, llegó Ana Lucía, vestida con un conjunto color rosa que yo no le había visto antes, caro y elegante. Me besó la mejilla con esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. Suegrita querida, ¿cómo está? Se ve muy bien hoy. Gracias, hijita. Tú también te ves preciosa. ¿Es nuevo ese conjunto? Sí. Me lo regaló Germán por mi cumpleaños, respondió sin pensar, y luego se quedó helada al darse cuenta de lo que había dicho. El cumpleaños de Ana Lucía había sido 3 meses atrás. Yo le había regalado una pulsera de plata que había comprado con mis ahorros personales, pero aparentemente, Germán había tenido su propia celebración privada con ella. Qué considerado de su parte, dije, fingiendo no notar su nerviosismo. Iván es tan descuidado con esas cosas. Germán llegó al último, con una caja de cerveza Corona y una botella de tequila Herradura, que costaba más que nuestro gasto semanal en comida. ¿Cómo está la cumpleañera?, preguntó, besándome la frente con esa falsa ternura que me daba escalofríos. La cumpleañera es el cumpleañero, mi amor, le dije sonriendo. Es Sebastián quien cumple años. Ah, sí, claro. Se me confundió por un momento, pero no se había confundido. Había dicho cumpleañera, pensando en Ana Lucía y en su celebración secreta. Nos sentamos a la mesa que había preparado con mi mejor mantel de hilo, el que había bordado durante los primeros años de matrimonio cuando todavía creía en los finales felices. Los niños platicaban animadamente sobre la escuela, Iván servía las bebidas, y Ana Lucía me ayudaba a llevar los platos desde la cocina. En uno de esos viajes, cuando estábamos solos en la cocina, activé la grabadora que llevaba oculta en mi rebozo. Ana Lucía, le dije, fingiendo confusión, ¿tú cuándo te casaste con Germán? Se quedó paralizada, con una charola de tamales en las manos. ¿Cómo dices, suegra? Que cuándo te casaste con mi esposo. A veces me confundo con las fechas. Yo estoy casada con Iván, suegra. Su hijo. Germán es mi suegro. ¿En serio? Fingí sorpresa. Ay, qué tonta soy. Es que últimamente veo a Germán tan contento, tan arreglado. Pensé que se había vuelto a casar. Ana Lucía me miró con una mezcla de pánico y lástima. No, suegra. Usted está casada con Germán. Desde hace 40 años. 40 años. Repetí, como si tratara de recordar. Qué raro. Siento como si hubiera sido ayer cuando nos conocimos. O tal vez hace mucho más tiempo. Ya no sé. Regresamos al comedor, donde noté que Ana Lucía le hacía señas discretas a Germán. Él me observó con más atención durante el resto de la comida. Después de cantar las mañanitas y partir el pastel, los niños se fueron a jugar al patio. Era el momento perfecto para la segunda parte de mi actuación. Iván, dije, volteando hacia mi hijo. Tengo que decirte algo importante sobre la herencia de tu tío abuelo Julián. Los 3 adultos se pusieron tensos inmediatamente. ¿Qué herencia, mamá?, preguntó Iván, fingiendo ignorancia. Ay, hijo, a veces se me olvida que no te he contado. Julián me dejó dinero. Mucho dinero. Pero no recuerdo cuánto exactamente. ¿Eran 5 millones? ¿10?
Ya no estoy segura de nada. Germán y Ana Lucía intercambiaron miradas rápidas. ¿Dónde está ese dinero, mi amor?, preguntó Germán con una voz que trataba de sonar casual. En el banco, creo. O tal vez en una caja fuerte. Julián me explicó todo, pero ya no recuerdo bien los detalles. Me llevé la mano a la frente, como si me doliera. A veces siento que se me olvidan cosas importantes. «Mamá», dijo Iván, acercándose a mí con preocupación genuina o muy bien fingida. ¿Ha estado tomando sus medicinas? ¿Cuáles medicinas, hijo? Las que le recetó el doctor Mendoza. Para la memoria. Ah, sí, creo que sí. Aunque a veces se me olvida si ya me las tomé o no. Los miré a los tres con expresión perdida. ¿Ustedes me pueden ayudar a recordar? Fue como encender una chispa en un barril de pólvora. Por supuesto que te ayudamos, mi amor, dijo Germán, tomándome de la mano. De hecho, creo que deberías darme todos los papeles importantes para que yo los cuide. Los documentos del banco, las escrituras de la casa, los papeles de la herencia. ¿Los papeles de qué herencia?, pregunté, fingiendo confusión total. ¿De cuál herencia estamos hablando? Ana Lucía no pudo contenerse más. Suegra, acaba de decirnos que su tío Julián le dejó una herencia muy grande. Millones de pesos. ¿En serio? No recuerdo haber dicho eso. Me puse de pie, tambaleándome ligeramente. Creo que necesito acostarme. Me siento muy cansada y confundida. Pero antes de salir del comedor, hice algo que sabía que los haría explotar. Tomé mi bolso y saqué una carpeta que había preparado especialmente para este momento. «Miren lo que encontré ayer», dije, poniendo la carpeta sobre la mesa. «Creo que son papeles importantes, pero ya no entiendo qué significan». La carpeta contenía copias de documentos reales de la herencia, mezclados con papeles falsos que yo había creado para confundirlos. Los números variaban entre 5 y 20 millones de pesos. Las fechas no coincidían, y había referencias a propiedades que no existían. Los vi devorar la información con los ojos, calculando, planeando, dividiendo mentalmente una fortuna que creían que pronto sería suya. «Mamá», dijo Iván, fingiendo preocupación filial, «creo que papá tiene razón. Tal vez deberías dejar que él maneje estos papeles. Son muy complicados para alguien que está pasando por lo que tú estás pasando. Lo que tú estás pasando». Ni siquiera podía decir la palabra demencia. Ni siquiera podía admitir que estaban planeando declararme loca. «¿Tú crees, mijo?», pregunté con voz pequeña. «Es que son los papeles de mi tío Julián, y él me pidió que solo yo los cuidara». «Pero Julián ya murió, mi amor», dijo Germán con falsa paciencia. «Y tú ya no puedes manejar estas cosas sola. Es por tu bien, por mi bien». Otra vez esas palabras malditas. «Está bien», susurré, dejando la carpeta sobre la mesa. «Si ustedes creen que es lo mejor». Me fui a mi recámara, dejando la puerta entreabierta para poder escuchar su conversación. La grabadora seguía funcionando en mi rebozo, que había dejado estratégicamente sobre el sofá de la sala. A los 5 minutos, escuché sus voces bajas pero emocionadas. «¿Viste cómo está? Está peor de lo que pensábamos. Es perfecto. Ahora sí podemos acelerar el proceso legal. 20 millones, Germán. 20 millones. Es mucho más de lo que imaginábamos. Tenemos que actuar rápido antes de que haga alguna estupidez y regale el dinero. ¿Y si se pone peor y no puede firmar los papeles? Para eso tenemos la tutela legal, Ana. Una vez que el juez declare que es incapaz, yo tengo autoridad para firmar por ella. ¿Cuánto tiempo necesitamos? El doctor Mendoza dice que con las medicinas que está tomando, en 2 semanas va a estar tan confundida que cualquier juez la declarará incompetente. ¿Y después? Después, mi querida Ana, vamos a ser libres. Libres y muy, muy ricos. Desde mi habitación, sonreí por primera vez en meses. Los tenía confesando todo con sus propias voces. Ahora solo faltaba la parte final de mi venganza. La mañana siguiente me desperté con una claridad mental que no había sentido en meses. Tenía las confesiones grabadas, las pastillas como evidencia del intento de drogarme, y todos los documentos que probaban su conspiración. Pero Tomás me había advertido que necesitaba una última pieza del rompecabezas.
evidencia física de que habían falsificado mi firma. Llamé a Germán desde la cocina mientras preparaba café de olla con canela y piloncillo, como le gustaba. Mi amor, le dije con voz dulce. Anoche estuve pensando en lo que hablamos sobre los papeles de la herencia. Creo que tienes razón. Ya no puedo manejar estas cosas sola. Lo escuché suspirar con alivio del otro lado de la línea. Me da mucho gusto que lo entiendas, Estela. Es lo mejor para ti. ¿Podrías venir esta tarde? Quiero firmar todo lo que sea necesario para que tú te hagas cargo. También quiero que vengan Ana Lucía y el notario. Así terminamos todo de una vez. Por supuesto, mi amor. Voy a hacer las llamadas necesarias. El licenciado Morales puede venir a las 4 de la tarde. El licenciado Morales. El mismo notario cómplice que había aparecido en las fotos del investigador. Pasé el día preparándome para la actuación más importante de mi vida. Me vestí con mi mejor vestido azul marino, el que había usado para los bautizos de mis nietos, y me peiné el cabello con el mismo chongo bajo que había llevado durante décadas. Quería verme como la Estela de siempre, la esposa obediente y confiable. A las 4 en punto, llegaron todos juntos. Germán, Ana Lucía, Iván, y un hombre calvo de unos 60 años que cargaba un maletín de cuero café. Estela, me dijo Germán, besándome la frente, te presento al licenciado Morales. Él va a ayudarnos con todos los papeles legales. El notario me estrechó la mano con una sonrisa profesional que no ocultaba su prisa por terminar el trabajo. Señora García, es un placer conocerla. Su esposo me ha explicado la situación. Entiendo que quiere transferir la administración de sus bienes para evitar complicaciones futuras. Sí, licenciado. Ya no confío en mi memoria como antes. Es una decisión muy sabia, señora. He preparado algunos documentos sencillos que necesitan su firma. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor, la misma donde habíamos celebrado tantas Navidades y cumpleaños. El licenciado extendió varios documentos frente a mí, señalando con su dedo las líneas donde debía firmar. Este primer documento le otorga a su esposo poder legal para administrar sus cuentas bancarias, explicó con la velocidad de alguien que quería terminar rápido. Este segundo le da autoridad sobre las propiedades. Y este tercero transfiere la tutela legal en caso de incapacidad mental. Tomé el bolígrafo que me ofrecía, pero antes de firmar, levanté la vista hacia ellos. ¿Están seguros de que esto es lo correcto? Es que tengo una sensación extraña, como si estuviera olvidando algo importante. No olvidas nada, mamá, dijo Iván, apretándome el hombro. Solo estás cansada. Firma y ya no tienes que preocuparte por nada. ¿Y mis nietos? Pregunté. ¿Qué va a pasar con Andrea y Sebastián si yo ya no puedo cuidarlos? Ana Lucía intervino rápidamente. No se preocupe, suegra. Los niños van a estar perfectamente bien. Nosotros nos vamos a encargar de todo. Firmé el primer documento con mano temblorosa, fingiendo la inseguridad de una mujer confundida. Luego el segundo. Cuando llegué al tercero, el que me declaraba mentalmente incompetente, me detuve. ¿Qué dice exactamente este último papel, licenciado? Es solo una precaución, señora García. En caso de que su condición empeore, su esposo podrá tomar decisiones médicas por usted. ¿Condición? ¿Qué condición? El notario miró nervioso a Germán. Su esposo me explicó que ha tenido algunos episodios de confusión. Ah, sí, dije, como si acabara de recordar. A veces se me olvidan las cosas, como el día que encontré a Germán con Ana Lucía en el hotel de Tlaquepaque. El silencio que siguió fue absoluto. Germán se puso pálido, Ana Lucía dejó caer su bolso, e Iván me miró con ojos enormes. ¿Qué dijiste, mamá? Que los vi en el hotel, repetí con voz clara y firme. El 15 de marzo. Habitación 204. 2 horas. 200 pesos. Germán se puso de pie bruscamente, tirando su silla. Estela, estás confundida. Nunca he estado en ningún hotel con Ana Lucía. ¿En serio? Saqué mi teléfono y les mostré una de las fotos que Tomás había tomado. Entonces, ¿quién es esta persona que se parece exactamente a ti besando a mi nuera? Ana Lucía empezó a llorar. Suegra, yo puedo explicar. No hay nada que explicar, Ana Lucía, dije, poniéndome de pie con una dignidad que no había mostrado en meses. También sé lo del dinero que recibió mi hijo por firmar los papeles para declararme loca. 50,000 pesos. ¿Verdad, Iván?
Mi hijo se desplomó en su silla como si le hubieran quitado todos los huesos del cuerpo. Mamá, yo... Y también sé lo de las pastillas, doctor Mendoza. Saqué de mi bolso la cajita donde había guardado todas las píldoras que había fingido tomar. Risperidona, un antipsicótico que puede causar confusión y pérdida de memoria en dosis altas. El licenciado Morales cerró su maletín nerviosamente. Creo que es mejor que me retire. Obviamente hay algunos malentendidos familiares que... No se vaya, licenciado. Le dije con firmeza. Usted también está involucrado en esto. He visto las fotos de cuando se reunió con ellos para preparar documentos falsos. Yo no sé de qué me habla, señora. ¿No? Saqué otra carpeta de mi bolso. Entonces, ¿cómo explica este reporte psiquiátrico falso que lleva su sello notarial? ¿O estos documentos de transferencia de propiedad que preparó sin mi conocimiento? Germán intentó una última jugada desesperada. Estela, obviamente estás teniendo un episodio psicótico. Esto prueba que necesitas ayuda médica inmediata. ¿Un episodio psicótico? Sonreí por primera vez en toda la tarde. ¿Como el episodio que tuve anoche cuando los escuché planeando mi futuro? Saqué la grabadora de mi bolso y presioné play. Sus propias voces llenaron el comedor. 20 millones, Germán. 20 millones. Tenemos que actuar rápido antes de que haga alguna estupidez. Una vez que el juez declare que es incapaz, yo tengo autoridad para firmar por ella. Después, mi querida Ana, vamos a ser libres. Libres y muy, muy ricos. El efecto fue devastador. Ana Lucía se puso histérica. Iván se cubrió la cara con las manos, y Germán se quedó inmóvil, mirando la grabadora como si fuera una serpiente venenosa. 40 años, dije, mirando a mi esposo. 40 años de matrimonio, de sacrificios, de amor incondicional. Y tú decidiste que era mejor drogarme y robarme antes que simplemente pedirme el divorcio. Me dirigí hacia Iván, que seguía sin poder mirarme a los ojos. Y tú, hijo mío, tú que dormiste en mis brazos cuando tenías pesadillas, que corrías a mí cuando te lastimabas. Tú decidiste que 50,000 pesos valían más que el amor de tu madre. Finalmente miré a Ana Lucía, que sollozaba sin control. Y tú, hija de mi corazón, te enseñé a cocinar, te cuidé cuando estabas enferma, amé a tus hijos como si fueran míos, y me pagaste acostándote con mi esposo y planeando mi destrucción. El licenciado Morales se puso de pie, claramente asustado. Señora García, yo no tenía conocimiento completo de... Cállese, le dije con una voz que nunca había usado antes. Usted sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Falsificar documentos notariales es un delito federal. Tomé mi teléfono y marqué un número que ya tenía preparado. Licenciado Rodríguez, soy Estela García del Olmo. Ya tengo toda la evidencia que necesitamos. ¿Puede venir ahora? Germán me miró con pánico. ¿Quién es el licenciado Rodríguez? Mi abogado, respondí con calma. El abogado que contraté hace 2 semanas para proceder legalmente contra todos ustedes. Fraude, falsificación de documentos, conspiración, intento de privación ilegal de la libertad y adulterio con agravantes. Ana Lucía se puso de pie tambaleándose. Suegra, por favor, podemos arreglar esto. Yo nunca quise lastimarla. ¿Arreglar esto? Mi voz se volvió helada. Ana Lucía, tú querías que me metieran en un manicomio para quedarte con mi dinero. No hay nada que arreglar. Iván finalmente levantó la cara, con los ojos rojos de llorar. Mamá, yo nunca pensé que llegarían tan lejos. Solo firmé porque papá me dijo que era para protegerla, que usted realmente estaba enferma. ¿Y los 50,000 pesos? ¿Esos también eran para protegerme? No pudo responder. 10 minutos después, sonó el timbre. Era el licenciado Rodríguez, acompañado por 2 agentes del Ministerio Público. Señora García, dijo mi abogado, ¿está lista para proceder? Completamente lista, licenciado. Mientras los agentes revisaban las evidencias que había recopilado, miré por última vez a las personas que habían sido mi familia. Germán trataba de negociar con los policías. Ana Lucía lloraba histéricamente pidiendo perdón. Iván se había quedado inmóvil, en shock. El licenciado Morales sudaba mientras explicaba que él solo había seguido instrucciones. Y yo, por primera vez en meses, me sentí completamente en paz.
porque finalmente había dejado de ser víctima de las personas que más amaba, y había descubierto que era mucho más fuerte de lo que cualquiera de ellos había imaginado jamás. 3 horas después, mi casa estaba vacía. Los agentes se habían llevado a Germán y al licenciado Morales para declarar en el Ministerio Público. Ana Lucía había salido llorando, gritando que ella era la verdadera víctima de toda esta situación. Iván se había ido sin decir una sola palabra, arrastrando los pies como cuando era niño, y sabía que había hecho algo muy malo. Me quedé sola en el comedor, rodeada por los platos sucios de la reunión más importante de mi vida. Los documentos falsos seguían esparcidos sobre la mesa, junto con las evidencias que habían sellado el destino de mi familia. Tomé una taza de café frío y me senté a procesar lo que acababa de pasar. 40 años de matrimonio habían terminado en una tarde. Mi hijo me había traicionado por dinero. Mi nuera había dormido en mi casa después de acostarse con mi esposo. Y yo había tenido que convertirme en detective, actriz y estratega para salvar mi propia cordura y mi patrimonio. El teléfono sonó. Era Tomás, el investigador. Señora García, acabo de hablar con su abogado. Todo salió perfecto. Las grabaciones son legalmente válidas, las fotografías son contundentes, y las pastillas son evidencia directa de intento de fraude médico. ¿Cuánto tiempo van a estar en la cárcel? Germán puede enfrentar hasta 8 años por fraude agravado y falsificación de documentos. El licenciado Morales, probablemente 6 años por corrupción notarial. Ana Lucía. Bueno, su caso es más complicado porque técnicamente no firmó ningún documento, pero su participación en la conspiración le puede costar 3 años. ¿Y mi hijo? Iván colaboró con evidencia documental, pero recibió dinero por ello. Probablemente 2 años de cárcel, aunque podría negociar libertad condicional si coopera completamente con la investigación. Colgué el teléfono y caminé hacia la cocina. Los aromas de la comida que había preparado para el cumpleaños de Sebastián aún flotaban en el aire. Mole, tamales, arroz. Toda esa comida hecha con amor para personas que planeaban destruirme. Abrí la alacena y saqué una botella de tequila que habíamos guardado para ocasiones especiales. Nunca había bebido sola en mi vida, pero si alguna vez había existido una ocasión especial para emborracharse, era esta. Me serví un caballito y brindé en silencio por mi libertad. El primer trago me quemó la garganta, pero el segundo fue más suave. Al tercero, empecé a sentir una extraña ligereza en el pecho, como si alguien hubiera quitado una piedra que llevaba años cargando. Por primera vez en décadas, no tenía que cocinar para nadie más que para mí. No tenía que planchar camisas ajenas, ni escuchar quejas sobre la comida, ni fingir que me interesaban los programas de televisión de Germán. No tenía que sonreír cuando Ana Lucía llegara con regalos caros comprados con dinero que mi marido le daba a escondidas. No tenía que ser la esposa perfecta, la suegra comprensiva, la abuela consentidora. Por primera vez en mi vida adulta, podía ser simplemente Estela, pero la sensación de libertad duró poco. A las 8 de la noche, cuando ya había oscurecido, escuché que alguien tocaba la puerta con urgencia. Era Andrea, mi nieta de 10 años, con los ojos hinchados de llorar. Abuela, ¿es cierto que papá va a la cárcel? Se me partió el corazón. Los niños no tenían culpa de nada, pero iban a pagar las consecuencias de los actos de sus padres. Ven acá, mi amor, le dije, abrazándola contra mi pecho. ¿Dónde está tu hermano? Sebastián está en casa de mi amiga Sofía. Mamá está llorando y no para de decir que usted nos va a quitar la casa. La casa. Probablemente Ana Lucía había estado viviendo por encima de sus posibilidades, gastando el dinero que Germán le daba, esperando que pronto tendría acceso a mi herencia. Andrea, mija, siéntate aquí conmigo. Necesito explicarte algo muy importante. La llevé a la sala, y nos sentamos en el sofá donde ella había visto caricaturas los domingos durante años. Tu papá hizo algo muy malo, mi amor. Algo que puede lastimar a mucha gente. Por eso los policías se lo llevaron. ¿Pero va a volver? No lo sé, mi cielo. Eso lo van a decidir los jueces. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Mamá dice que nos vamos a quedar sin dinero, sin casa, sin nada. Miré a esa niña de 10 años que había heredado los ojos cafés de su abuelo, pero la dulzura de su bisabuela. Ella no tenía por qué pagar por los pecados de sus padres. Andrea,
¿Te acuerdas de lo que te dije esta mañana? ¿Que te iba a enseñar a hacer tamales? Sí, abuela. ¿Todavía quieres aprender? Sí, pero mamá dice que usted está enojada con nosotros y que ya no nos va a querer. Mira mis ojos, Andrea, le dije, tomando su cara entre mis manos. Yo jamás, jamás en la vida, dejaría de quererlos a ustedes. Lo que pasó entre los adultos no tiene nada que ver con el amor que siento por ti y por Sebastián. ¿En serio? En serio. Ustedes son mis nietos, y van a ser mis nietos para siempre. Sin importar lo que pase, la abracé mientras lloraba, y por primera vez desde que había descubierto la traición de mi familia, yo también lloré. Pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de liberación. Andrea, le dije cuando se calmó, quiero que le digas algo a tu mamá. Dile que mañana voy a ir a platicar con ella, no para pelear, sino para resolver las cosas de la mejor manera posible. ¿No va a mandar a mamá a la cárcel? Eso no depende de mí, mi amor. Eso depende de los jueces. Pero yo voy a hacer todo lo posible para que tú y Sebastián estén bien, sin importar lo que pase. Después de que Andrea se fue, caminé por mi casa como si fuera la primera vez que la veía. Cada habitación me contaba una historia diferente. La sala donde habíamos visto telenovelas juntos cuando Ana Lucía llegó a la familia. La cocina donde había enseñado a mis nietos a hacer galletas. El comedor donde habíamos celebrado tantas Navidades que ya no podía contarlas. Pero también vi los lugares donde había sufrido en silencio. La mesa donde Germán me había gritado que no opinara de negocios. La escalera donde me había tropezado el año pasado, y nadie me había ayudado porque todos estaban ocupados con sus teléfonos. La recámara donde había fingido dormir mientras mi esposo revisaba mensajes de su amante. Esta casa tenía demasiados fantasmas, demasiados recuerdos dolorosos mezclados con los bonitos. Tal vez era hora de cambiar de aire. Al día siguiente, como había prometido, fui a casa de Iván y Ana Lucía. La colonia americana era un fraccionamiento de clase media donde todas las casas se parecían. 2 pisos, cochera para 2 autos, jardincito frontal. Había comprado esa casa para ellos como regalo de bodas, pagando el enganche y ayudándoles con las primeras mensualidades, hasta que Iván consiguiera trabajo estable en los bomberos. Ana Lucía me abrió la puerta con los ojos hinchados de llorar. Llevaba una bata de casa arrugada y el cabello despeinado. Se veía mayor, como si hubiera envejecido 10 años en una noche. «Suegra», susurró. «No esperaba que viniera. Necesitamos hablar, Ana Lucía. Por los niños». Me hizo pasar a la sala que yo misma había ayudado a amueblar. Los sillones que les había regalado estaban cubiertos de ropa sucia, y había platos con comida a medio comer sobre la mesa de centro. «¿Dónde están Andrea y Sebastián?» «Los mandé con mi hermana. No quería que escucharan esto». Nos sentamos una frente a la otra, separadas por una mesa de vidrio que reflejaba nuestras caras cansadas. «Ana Lucía», comencé, «quiero que me digas una sola cosa». «¿Por qué?» Empezó a llorar otra vez, pero esta vez sus lágrimas parecían genuinas. «No lo sé, suegra. Juro por Dios que no lo sé. Todo empezó tan gradualmente. Germán siempre fue muy atento conmigo, muy cariñoso. Cuando Iván trabajaba turnos de noche, él venía a acompañarme, a asegurarse de que los niños y yo estuviéramos bien. ¿Y cuándo se volvió algo más? Hace como 1 año y medio. Una noche que habían asaltado la tienda de la esquina, yo estaba muy asustada. Iván estaba trabajando, y Germán vino a quedarse en casa para que me sintiera segura. Estábamos viendo televisión y él me consoló cuando empecé a llorar de nervios. ¿Te consoló? Me abrazó. Al principio fue solo eso. Un abrazo paternal, pero después se sintió diferente, más íntimo. ¿E Iván nunca sospechó nada? Germán le dijo que usted estaba empezando a mostrar signos de demencia, que necesitaba que alguien la vigilara más de cerca. Le dijo que era mejor que yo pasara más tiempo en su casa para ayudarla y que él se quedara aquí para cuidar a los niños cuando Iván trabajara. La perversidad del plan me quitó el aliento. Había usado mi supuesta enfermedad mental para justificar un arreglo que le facilitara el adulterio. ¿Y el dinero? ¿Los 50,000 pesos que le dieron a Iván? Ana Lucía se cubrió la cara con las manos. Germán le dijo a Iván que usted había empezado a regalar dinero a extraños
que había intentado darle 1,000 pesos a la señora que vende flores en el mercado solo porque le dio lástima. Le dijo que necesitábamos actuar rápido antes de que se gastara toda la herencia en caridades. ¿Y él se lo creyó? Iván quería creerlo. Los bomberos no ganan mucho, y hemos estado batallando económicamente. Cuando Germán le ofreció el dinero y le dijo que era para protegerla a usted y asegurar el futuro de sus nietos, Iván pensó que estaba haciendo lo correcto. Me quedé callada unos minutos, procesando la información. Mi esposo había manipulado magistralmente a toda la familia, usando nuestro amor mutuo como arma para dividirnos. Ana Lucía, le dije finalmente, ¿alguna vez me amaste? ¿Aunque sea un poquito? Levantó la cara, y pude ver en sus ojos que la pregunta la había desarmado completamente. Yo la adoro, suegra. Usted ha sido más madre para mí que mi propia madre. Por eso me siento tan sucia, tan traicionera. Entonces, ¿por qué no me dijiste lo que estaba pasando? Porque tenía miedo de que no me creyera, y porque una parte de mí, una parte horrible de mí, disfrutaba sintiendo que alguien me deseaba otra vez. Su honestidad me sorprendió. Por primera vez desde que había descubierto la traición, vi a Ana Lucía no como una villana, sino como una mujer confundida que había tomado decisiones terribles. Pero eso no cambiaba lo que había hecho. Ana Lucía, le dije, levantándome del sillón, entiendo por qué pasó lo que pasó, pero no puedo perdonarlo. No todavía. Lo sé, suegra. No espero que me perdone. Sin embargo, continué, no voy a dejar que mis nietos paguen por los errores de los adultos. Voy a asegurarme de que tengan todo lo que necesiten: casa, comida, educación, ropa, pero con una condición. ¿Cuál? Que nunca, jamás, vuelvas a mentirles sobre mí. Que no uses mi generosidad para enseñarles que pueden traicionar a la gente que los ama y salirse con la suya. Ana Lucía asintió vigorosamente. Se lo prometo, suegra. Se lo juro por mis hijos. Bien. Mañana voy a hablar con mi abogado para establecer un fideicomiso para Andrea y Sebastián. Van a tener dinero suficiente para la universidad y para empezar sus vidas adultas. Pero el dinero no va a estar disponible hasta que cumplan 25 años. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, van a aprender lo que es trabajar por lo que quieren. Van a crecer sabiendo que el dinero se gana con esfuerzo y honestidad, no con traición y mentiras. Salí de esa casa sintiéndome extrañamente tranquila. Por primera vez en meses, sentía que tenía control sobre mi futuro. Y por primera vez en décadas, ese futuro me pertenecía solo a mí. 2 semanas después del enfrentamiento, cuando los abogados ya se habían hecho cargo de todos los procedimientos legales, recibí una llamada que no esperaba. Era de la cárcel. Germán quería verme. Durante 14 días había evitado pensar en él. Había mantenido mi mente ocupada organizando los documentos de la herencia real de mi tío Julián, estableciendo el fideicomiso para mis nietos y tomando una decisión que había estado postergando durante años: vender la casa y empezar de nuevo en otro lugar. Pero su voz al teléfono, ronca y quebrada, me transportó por un momento a los primeros años de nuestro matrimonio, cuando era el hombre del que me había enamorado. Estela, por favor. Necesito verte. Solo 10 minutos. Hay cosas que necesito decirte antes de que sea demasiado tarde. Algo en su tono me convenció de ir. Tal vez necesitaba un cierre, una conversación final que me permitiera cerrar definitivamente el capítulo de 4 décadas de mi vida. La cárcel preventiva estaba en las afueras de Guadalajara, un edificio gris y deprimente rodeado por muros altos y alambres de púas. El proceso de revisión fue humillante. Revisaron mi bolso, me pasaron por un detector de metales y me hicieron esperar en una sala que olía a desinfectante barato y desesperación. Cuando finalmente me llevaron a la sala de visitas, vi a Germán sentado del otro lado de una mesa de metal, separados por una mampara de vidrio grueso. Tenía puesta una camisa naranja de recluso que le quedaba grande, y su cabello, siempre perfectamente peinado, estaba despeinado y grasoso. Se veía mayor, más frágil, como si la cárcel hubiera aspirado toda la arrogancia que lo había caracterizado durante los últimos años. Tomé el teléfono que nos permitía comunicarnos a través del vidrio. Hola, Germán. Estela. Gracias por venir. No estaba seguro de que lo harías.
Yo tampoco estaba segura. Nos quedamos callados unos momentos, mirándonos a través del vidrio como si fuéramos extraños. En cierto modo, lo éramos. ¿Cómo están los nietos? Bien. Los estoy cuidando mientras Ana Lucía busca trabajo. ¿Ana Lucía está trabajando? Su mundo se desmoronó, Germán. Sin el dinero que tú le dabas, sin la esperanza de quedarse con mi herencia, tuvo que enfrentar la realidad. Está trabajando en una panadería, ganando el salario mínimo. Germán cerró los ojos, como si le doliera escuchar eso. Estela, vine aquí a decirte algo que debería haberte dicho hace años. Me equivoqué. Me equivoqué en todo. ¿En todo? En tratarte como si fueras menos que yo. En creer que porque ganaba más dinero, porque tenía más educación, tenía derecho a despreciarte. En pensar que podía encontrar algo mejor que 40 años de lealtad y amor incondicional. Sus palabras sonaban sinceras, pero llegaban 20 años demasiado tarde. ¿Por qué, Germán? ¿Por qué no me pediste el divorcio simplemente? ¿Por qué tenía que ser tan cruel? Porque eres dueña de la mitad de todo lo que construimos juntos. La casa, las panaderías, las cuentas bancarias. Un divorcio me habría dejado sin nada. Y mi orgullo no podía aceptar eso. ¿Tu orgullo? Mi estúpido, maldito orgullo. Prefería verte encerrada en un manicomio antes que admitir que había fracasado como esposo. La honestidad brutal de su confesión me dejó sin palabras. Y Ana Lucía, continuó. Ana Lucía era mi último intento de sentirme joven otra vez, de sentir que alguien me admiraba, me deseaba. Tú ya me conocías demasiado bien. Sabías todos mis defectos, todas mis mentiras. Ella me veía como el hombre exitoso que yo creía ser. ¿La amabas? No, nunca la amé. La usé, igual que te usé a ti, igual que usé a Iván. ¿Y ahora qué? Ahora que ya no tienes nada, ¿vienes a pedirme perdón? No vengo a pedirte perdón, Estela. Sé que no me lo merezco. Vengo a decirte que durante estos 14 días en esta celda he tenido tiempo de pensar en toda nuestra vida juntos. Y me he dado cuenta de que los momentos más felices de mi vida fueron contigo. Cuando éramos jóvenes y construíamos la primera panadería con nuestras propias manos. Cuando nació Iván y lo cargamos juntos por primera vez. Cuando cumplimos 25 años de casados y bailamos en el patio de la casa hasta las 3 de la mañana. Los recuerdos que mencionaba eran reales. Yo también los recordaba. Pero estaban enterrados bajo décadas de desprecio y humillación. Esos momentos existieron, Germán. Pero también existieron todos los otros. Todas las veces que me dijiste que no servía para nada más que amasar pan. Todas las veces que me hiciste sentir estúpida e insignificante. Todas las noches que dormiste con Ana Lucía mientras yo te esperaba en casa. Lo sé. Y sé que es demasiado tarde para cambiarlo. Entonces, ¿por qué me pediste que viniera? Porque quería que supieras que tú tenías razón, y yo estaba equivocado. Tú eres la mujer más fuerte, más inteligente, más valiente que he conocido en mi vida. Y fui tan estúpido que no me di cuenta hasta que ya te había perdido. Germán, déjame terminar, por favor. Quiero que sepas que la manera en que manejaste toda esta situación, la forma en que nos tendiste la trampa, cómo conseguiste evidencias, cómo nos enfrentaste a todos, fue brillante. Fue la actuación más inteligente que he visto en mi vida. Y me demostró que nunca te conocí realmente. ¿De qué hablas? Habló de que durante 40 años creí que estaba casado con una mujer simple, conformista, que no tenía la capacidad de defenderse. Y resulta que estaba casado con una estratega, con una mujer que podía superarme en inteligencia sin ni siquiera esforzarse. Sus palabras me causaron una emoción extraña. Por primera vez en nuestra vida matrimonial, Germán me estaba viendo realmente. Me estaba reconociendo como su igual, o incluso como su superior. Pero era demasiado tarde. ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí? Mi abogado dice que probablemente 6 años, si tengo buena conducta. Ana Lucía va a salir en libertad condicional la próxima semana. Aparentemente, mi testimonio la ayudó. ¿Tu testimonio? Les dije que ella era víctima de mi manipulación, igual que tú. Que yo la convencí de que tú realmente estabas enferma. Que le mentí sobre tus intenciones con el dinero. El juez consideró que era una víctima colateral de mi plan. Me sorprendió que hubiera hecho eso.
El Germán que yo conocía habría tratado de llevarse a todos consigo. ¿Por qué la ayudaste? Porque Iván la necesita. Y porque mis nietos la necesitan. Y porque ya causé suficiente daño. Nos quedamos callados otra vez. A través del vidrio, pude ver que tenía lágrimas en los ojos. Estela, hay una cosa más que quiero preguntarte. Dime, ¿alguna vez podrás perdonarme? No para que volvamos juntos, no para que las cosas sean como antes, solo para que puedas vivir en paz sin cargar todo este resentimiento. La pregunta me tomó por sorpresa. No había venido preparada para hablar de perdón. No lo sé, Germán. Honestamente, no lo sé. Entiendo. Solo, piénsalo. Por ti, no por mí. El resentimiento es como un veneno que te tomas esperando que la otra persona se enferme. Nos despedimos con un apretón de manos a través del vidrio. Mientras salía de la cárcel, me sentí extrañamente vacía. No había encontrado el cierre que buscaba. Si acaso, tenía más preguntas que antes. ¿Era posible que el hombre que había planeado mi destrucción fuera el mismo que acababa de reconocer mis fortalezas con una humildad genuina? ¿Era posible cambiar tanto en 2 semanas? ¿O siempre había tenido esa capacidad de reflexión oculta bajo capas de arrogancia y miedo? Al llegar a casa, encontré a Andrea en la cocina, intentando hacer tortillas con la máquina eléctrica que yo le había enseñado a usar. Hola, abuela. Estoy practicando para cuando me enseñe a hacer tamales. ¿Cómo están quedando? Horribles. Se rió. Pero mamá dice que la práctica hace al maestro. Tu mamá tiene razón. Me senté junto a ella y tomé un poco de masa para mostrarle la técnica correcta. Abuela, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto, mi amor. ¿Usted odia a papá y a mamá por lo que hicieron? La pregunta de una niña de 10 años era más directa y honesta que cualquier cosa que hubiera escuchado de los adultos en semanas. No los odio, Andrea. Estoy muy dolida, muy decepcionada, muy triste. Pero el odio es algo muy pesado de cargar, y yo ya no quiero cargar cosas pesadas. ¿Eso significa que los va a perdonar? Tal vez algún día, cuando esté lista. El perdón no es algo que se puede forzar, mi cielo. Es algo que llega cuando llega. Y mientras tanto, tú y Sebastián van a seguir siendo mis nietos favoritos. Y yo voy a seguir siendo la abuela que los ama más que a nada en el mundo. Andrea sonrió y me abrazó, llenándome las manos de harina. Y por primera vez desde que había empezado esta pesadilla, sentí que tal vez, solo tal vez, íbamos a estar bien. Todos íbamos a estar bien. Un mes después de la visita a la cárcel, mientras organizaba los últimos detalles para vender la casa, sonó el teléfono con una noticia que jamás esperé escuchar. Era el licenciado Rodríguez, mi abogado, con una voz que sonaba entre sorprendida y preocupada. Señora García, necesito verla urgentemente. Ha surgido algo inesperado en el caso. ¿Qué tipo de cosa inesperada, licenciado? Es mejor que hablemos en persona. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? El despacho del licenciado Rodríguez estaba en el centro histórico de Guadalajara, en uno de esos edificios coloniales restaurados donde los techos altos y las paredes gruesas mantenían el fresco incluso en los días más calurosos. Llegué puntual a las 4, con esa mezcla de curiosidad y ansiedad que produce saber que algo importante está a punto de cambiar tu vida otra vez. Siéntese, señora García, me dijo, señalando la silla de cuero frente a su escritorio. Lo que voy a contarle va a ser perturbador. Ya no hay mucho que pueda perturbarme más, licenciado. Eso es lo que pensaba yo. Pero resulta que su caso ha generado repercusiones que nadie anticipó. Abrió una carpeta gruesa y extendió varios documentos frente a mí. Después de que arrestaran al licenciado Morales, el Colegio de Notarios inició una investigación completa de todos sus casos de los últimos 5 años. Lo que encontraron es extenso. ¿Extenso cómo? Su esposo y el licenciado Morales no eran los únicos involucrados en este tipo de fraudes. Aparentemente, llevaban años operando una red para estafar a personas mayores, especialmente mujeres viudas o con esposos ausentes. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. ¿Está diciéndome que había más víctimas como yo? Por lo menos 12 casos documentados en los últimos 3 años.
Mujeres de entre 55 y 75 años, todas con patrimonio considerable, todas declaradas mentalmente incompetentes por el mismo doctor Mendoza, todas representadas por el mismo licenciado Morales. ¿Y qué pasó con esas mujeres? Aquí está lo perturbador, señora García. 3 de ellas están actualmente internadas en geriátricos privados. Sus familiares tienen tutela legal completa sobre sus bienes. 2 más murieron en circunstancias sospechosas. Las otras 7 lograron resistir el proceso legal, pero perdieron cantidades significativas de dinero en honorarios y gastos médicos. Me quedé callada, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Mi caso no había sido un plan desesperado nacido del adulterio de Germán. Había sido parte de una operación criminal sistemática. ¿Germán sabía sobre las otras mujeres? Esa es la pregunta clave, señora García. Según su testimonio inicial, él creía que era un caso aislado, pero evidencia reciente sugiere lo contrario. ¿Qué tipo de evidencia? El licenciado Morales, tratando de reducir su sentencia, ha estado cooperando completamente con la investigación. Reveló que su esposo no solo conocía sobre las otras víctimas, sino que él mismo había reclutado a algunas de ellas. ¿Reclutado? Aparentemente, Germán identificaba a mujeres mayores con patrimonio considerable. Establecía relaciones sociales con ellas, ganaba su confianza, y después las remitía al doctor Mendoza alegando que mostraban signos de demencia. La habitación empezó a dar vueltas. Todo este tiempo había pensado que la traición de Germán era personal, dirigida específicamente contra mí, pero resulta que yo había sido solo una víctima más en una cadena de producción de estafas. ¿Cuántas mujeres, licenciado? En total. Los registros que hemos encontrado hasta ahora indican al menos 26 casos en los últimos 8 años, pero estamos seguros de que hay más. 26 mujeres, 26 esposas, madres, abuelas que habían sido traicionadas y despojadas por hombres en quienes confiaban. ¿Y las que murieron? Están siendo investigadas como posibles homicidios. Al parecer, cuando algunas víctimas se resistían demasiado o amenazaban con exponer la operación, sufrían accidentes o complicaciones médicas súbitas. Dios mío, hay más, señora García. Su esposo no era un cómplice menor en esta operación, era uno de los líderes. Los registros bancarios muestran que había recibido más de 2 millones de pesos en comisiones por víctimas exitosamente procesadas durante los últimos 5 años. 2 millones de pesos. Dinero manchado con la sangre y las lágrimas de mujeres inocentes. Dinero que él había gastado en regalos para Ana Lucía, en viajes, en mantener una doble vida mientras yo horneaba pan cada madrugada para contribuir a nuestros gastos familiares. ¿Qué va a pasar ahora? Los cargos contra su esposo se han ampliado significativamente. Ya no hablamos solo de fraude y falsificación. Ahora enfrenta cargos de asociación delictuosa, extorsión agravada y posible homicidio. En lugar de 6 años, probablemente va a pasar el resto de su vida en la cárcel. ¿Y el doctor Mendoza? También arrestado. Su consultorio era una fachada completa. Ninguno de los diagnósticos que emitió en los últimos 8 años era válido. Todas las mujeres que declaró incompetentes estaban perfectamente cuerdas. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana que daba a la plaza principal. Abajo, la vida normal continuaba. Vendedores ambulantes ofreciendo elotes y raspados, niños corriendo alrededor de la fuente, parejas de novios compartiendo bancas bajo la sombra de los laureles. Un mundo donde las personas mayores no eran cazadas como presas por sus propias familias. Licenciado, ¿cómo es posible que esta operación haya durado tantos años sin que nadie se diera cuenta? Por la misma razón por la que su caso casi funciona, señora García. Nuestra sociedad está dispuesta a creer que las mujeres mayores pierden la cordura más fácilmente que los hombres, que somos naturalmente más confiadas, más manipulables, y el sistema legal favorece a quien tiene más dinero para pagar abogados caros. ¿Y ahora qué pasa con las mujeres que siguen internadas? Esa es la parte complicada. Sus casos van a ser revisados completamente, pero el proceso puede tomar meses. Mientras tanto, siguen encerradas, medicadas innecesariamente, separadas de sus familias.
¿Puedo hacer algo para ayudarlas? De hecho, sí. La Fiscalía quiere que usted testifique como testigo estrella en el caso. Su testimonio podría ser la clave para condenar a toda la red. Por supuesto que voy a testificar. Pero hay algo más, señora García. Algo que podría interesarle personalmente. Regresé a la silla, preparándome para otra revelación impactante. Dígame, una de las mujeres internadas es conocida suya. Se llama Esperanza Moreno de Rivera. ¿Le suena el nombre? Esperanza. Mi prima segunda, la hija de la hermana de mi padre. No la había visto en años, desde el funeral de mi tío Julián. ¿Esperanza está internada? ¿Cuándo? ¿Cómo? Hace 8 meses. Su hijo alegó que tenía demencia senil avanzada después de que ella se negara a venderle una propiedad que había heredado. Adiviné quién firmó el certificado médico y quién notarió los documentos. El doctor Mendoza y el licenciado Morales. Exacto. Y adivine quién conoció casualmente al hijo de Esperanza en una reunión de empresarios y le sugirió que consultara a esos profesionales para proteger a su madre. El mundo se detuvo. Esperanza. Mi prima Esperanza, que había bailado conmigo en mi boda, que había cargado a Iván cuando era bebé, que me había enseñado a tejer cuando éramos adolescentes. ¿Dónde está internada? En el geriátrico San Rafael, aquí en Guadalajara. Según los reportes, está medicada con altas dosis de antipsicóticos y sedantes. Oficialmente, tiene demencia tan avanzada que no reconoce ni a su propio nombre. Pero en realidad, señora García, probablemente está tan cuerda como usted y como yo. Solo que nadie se ha molestado en verificarlo porque su hijo ya tiene control total sobre sus propiedades. Me quedé callada por varios minutos, sintiendo una rabia que no había experimentado ni siquiera durante mi propia traición. Una cosa era que me traicionara mi propia familia. Otra muy diferente era saber que Germán había estado cazando mujeres inocentes como trofeos durante años. Licenciado, quiero hacer algo más que testificar. ¿Qué tiene en mente? Quiero usar parte de mi herencia para contratar a los mejores abogados que existan. Quiero que saquen a cada una de esas mujeres de esos geriátricos. Quiero que revisen cada caso, que demanden a cada familia cómplice, que se aseguren de que ni Germán ni sus colaboradores vean la libertad jamás. Eso va a costar una fortuna, señora García. Tengo 20 millones de pesos, licenciado, y acabo de encontrar el mejor uso que le puedo dar. ¿Está completamente segura? Una venganza de esa magnitud puede consumir años de su vida. No es venganza, licenciado, es justicia. Y las únicas que merecemos justicia somos nosotras. Las mujeres que fuimos traicionadas por las personas que más confiaban en nosotras. ¿Y si su prima ya no es la misma persona que usted recordaba? ¿Y si realmente está dañada por tanto tiempo de medicación forzada? Entonces me voy a encargar de que tenga los mejores cuidados posibles por el resto de su vida. Pero primero vamos a darle la oportunidad de ser ella misma otra vez. Esa noche, en lugar de seguir empacando mis pertenencias para la mudanza, desempaqué todo y volví a poner mi casa en orden. Ya no me iba a mudar. Ya no me iba a esconder. Tenía una guerra que librar. Y acababa de encontrar a mi ejército. 26 mujeres traicionadas que merecían justicia. Y yo iba a asegurarme de que la obtuvieran, costara lo que costara, porque finalmente había entendido que mi historia no era solo mía, era la historia de todas nosotras. Los días siguientes se convirtieron en una carrera de trámites y decisiones que jamás imaginé afrontar a mis 63 años. Apenas colgué el teléfono con el licenciado Rodríguez, mi determinación era inquebrantable. No solo testificaría, sino que lideraría la lucha para liberar a cada una de las mujeres atrapadas en esa red de fraude y silencio. Al amanecer, ya había contactado a un equipo de abogados especializados en derechos humanos y protección de adultos mayores. Les ofrecí un anticipo generoso y la promesa de cubrir todos los honorarios que hicieran falta. Quería velocidad, contundencia y discreción. Nadie más iba a sufrir lo que yo había sufrido. El primer paso fue visitar el geriátrico San Rafael, donde mi prima Esperanza llevaba meses internada. El edificio, pintado de un blanco que pretendía ser pulcro, olía a desinfectante barato y a resignación. En la recepción,
Una joven con uniforme color lavanda me pidió mi identificación. Cuando le di mi nombre, su mirada cambió. Tal vez reconocía el apellido por las noticias recientes. O tal vez percibía que no pensaba irme sin ver a mi prima. La señora Moreno de Rivera está bajo medicación, dijo con voz neutra. Las visitas son de solo 15 minutos. 15 minutos me bastan, respondí, dejando sobre el mostrador una tarjeta de mi abogado. Y si alguien intenta impedirme verla, hablaré con la fiscalía que investiga este lugar. La joven tragó saliva y asintió. Me condujo por un pasillo largo y helado hasta una habitación pequeña donde, detrás de una cama de metal, estaba Esperanza. Su cabello, antes de un negro brillante, era ahora una mezcla de canas maltratadas. Sus manos temblaban por el exceso de sedantes. Pero sus ojos, cuando me vieron, se encendieron con una chispa que reconocí al instante. ¿Estela?, susurró, como si temiera que alguien la castigara por pronunciar mi nombre. Corrí a abrazarla. Sentí su cuerpo frágil, pero su mente estaba allí, clara, viva. Soy yo, prima. Estoy aquí para sacarte de este infierno. No puedes, murmuró. Dicen que estoy loca, que no recuerdo nada. Escúchame. Le tomé el rostro con ambas manos. No estás loca. Fuiste víctima de la misma gente que me quiso destruir. Ya tengo pruebas, abogados y la fiscalía de nuestro lado. Vas a salir de aquí, te lo prometo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Durante los 15 minutos que nos permitieron, me contó lo poco que recordaba antes de que la drogaran. Discusiones con su hijo por la venta de un terreno, una cita de rutina con un psiquiatra recomendado por un amigo de su hijo. Luego noches de confusión y sueño profundo. Era el mismo patrón que habían intentado conmigo. Al salir, firmé una solicitud formal de revisión médica independiente y pedí que cesaran de inmediato las dosis de antipsicóticos. El director del centro balbuceó excusas, pero la sola mención de la fiscalía lo hizo ceder. Esa misma tarde visité a otras 2 mujeres cuyos casos estaban en la lista de la investigación. Una de ellas, la señora Pilar Quintana, me apretó la mano con una fuerza inesperada cuando le conté que no estaba sola. Pensé que me moriría aquí, sin que nadie me creyera, me dijo entre sollozos. Comprendí que mi misión iba más allá de mi familia o de mi prima. Se trataba de devolverles la voz a todas. Los medios de comunicación comenzaron a enterarse. Mi rostro apareció en noticieros locales y luego nacionales. Me entrevistaron en radio y televisión. La mujer que desmanteló una red de estafas a ancianas, decían los titulares. Yo hablaba con calma, relatando los hechos, pero siempre insistiendo en que el problema era más profundo. Una sociedad que subestimaba a las mujeres mayores y un sistema legal que permitía que se dudara de nuestra cordura con una simple firma. Mientras tanto, Germán enfrentaba una audiencia tras otra. Sus abogados intentaron aplazar juicios, alegar problemas de salud, incluso presentaron una solicitud de fianza. Fue inútil. Las nuevas pruebas de la fiscalía lo hundían cada día más. Cuando supe que lo trasladarían a un penal de alta seguridad en Nayarit, no sentí alegría, solo una paz serena. Era la consecuencia inevitable de años de crueldad y ambición. Iván, en cambio, se desplomó en un remolino de culpa. Una tarde llegó a mi casa, sin avisar, con el rostro demacrado y los ojos rojos. Llevaba a Andrea y a Sebastián de la mano. «Mamá», dijo apenas entró, «no vengo a justificarme, vengo a pedir perdón». Me quedé mirándolo en silencio. Quería gritar, recordarle cada traición, cada mentira, pero cuando vi a mis nietos abrazados a sus piernas, comprendí que el castigo de mi hijo ya era enorme. Había perdido el respeto de sus propios hijos y de sí mismo. «Si de verdad quieres redimirte», le respondí al fin, «ayuda a las mujeres que todavía están atrapadas. Usa tu trabajo de bombero para llevar alimentos, para acompañar a sus familias. Haz algo útil». Iván asintió, con lágrimas que le caían sin control. Desde ese día, se unió a las campañas de apoyo que organizamos con los abogados. Lo vi cargar cajas, limpiar cuartos, consolar ancianas. No borraba el pasado, pero era un comienzo. Con el tiempo, logré sacar a Esperanza del geriátrico. El primer día en mi casa, cuando probó un café de olla hecho por mí,
Sus ojos se llenaron de gratitud. «Me devolviste la vida», me dijo. Le preparé una habitación con vista al patio donde crecían las mismas bugambilias que habían sido testigo de mis propias lágrimas meses atrás. Ahora esas flores parecían celebrar nuestra resistencia. Las demás mujeres comenzaron a ser liberadas una a una. Algunas regresaron a sus familias. Otras eligieron vivir solas. Yo les ofrecí apoyo económico y legal, pero sobre todo, les ofrecí hermandad. Nos reuníamos cada semana en mi casa. Compartíamos historias, recetas, planes de futuro. Empezamos a llamarnos las imbatibles, porque ninguna de nosotras se había rendido pese a los intentos de borrarnos. Mientras esa nueva familia crecía, tomé una decisión final sobre mi patrimonio. Vendí la cadena de panaderías, excepto la primera que Germán y yo habíamos abierto de jóvenes. Quise conservarla no como recuerdo de él, sino de mi propia fuerza y del trabajo honesto que había construido con mis manos. Convertí el resto de la herencia en un fondo permanente para la defensa legal de mujeres mayores en todo México. Quería que mi historia sirviera de escudo para quienes aún no sabían que eran presas en la mira de depredadores. Un año después, el juicio principal llegó a su fin. La sala del tribunal estaba llena. Periodistas, activistas, familias de las víctimas. Cuando el juez leyó la sentencia, cadena perpetua para Germán y para el doctor Mendoza, 25 años para el licenciado Morales, un silencio profundo llenó la sala. No sentí triunfo, sino justicia. Miré a Germán por última vez. Sus ojos buscaron los míos, tal vez esperando piedad. Yo solo incliné la cabeza, una despedida silenciosa. No había odio, solo el cierre definitivo de una puerta que nunca volvería a abrir. Esa noche regresé a mi casa y encontré a Andrea y Sebastián jugando en el patio, sus risas mezclándose con el perfume de las bugambilias. Me pidieron que les contara otra vez cómo había descubierto toda la conspiración. Les relaté la historia como un cuento de valentía, no de venganza, para que entendieran que la justicia y la dignidad siempre pueden levantarse, incluso cuando todo parece perdido. Al mirar el cielo de Guadalajara, estrellado y sereno, sentí por fin que mi vida me pertenecía completamente. No era la viuda temerosa ni la esposa traicionada. Era Estela García del Olmo, una mujer que había enfrentado el desprecio, la mentira y la codicia, y que había convertido el dolor en un movimiento de protección y esperanza para muchas otras. Respiré hondo, sabiendo que las cicatrices permanecerían, pero también que cada una de ellas era una medalla de mi propia batalla ganada. Lección de vida. Nunca permitas que el silencio se convierta en tu cárcel. La edad, el género o los años compartidos no son excusa para que alguien robe tu voz o tu dignidad. La verdad, por dolorosa que sea, siempre libera. ¿Alguna vez has vivido o conocido a alguien que haya pasado por una traición familiar tan profunda? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Quiero leerte. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a quien más lo necesita.